Hola, hola, amados seguidores del canal. ¿Cómo están? Qué gusto volver a conectar con ustedes. Me emociona muchísimo estar aquí hoy para compartir un tema que, créanme, va a encender la llama de la curiosidad y a dejarlos completamente impactados. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de pasión, secretos y revelaciones que involucran a uno de los nombres más icónicos del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a explorar una confesión explosiva, una declaración que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo y que involucra a la talentosísima Demet Özdemir. ¿Listos para descubrir los detalles de esta historia que los dejará sin aliento? Porque yo sí lo estoy. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sean parte de esta gran comunidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Can Yaman, un nombre que resuena en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma, su talento innegable y su físico, bueno, no hay palabras. Lo han catapultado a la fama internacional, pero detrás de esa imagen de galán irresistible, se esconden secretos, anécdotas y, por supuesto, relaciones que han mantenido a sus seguidores al borde del asiento. Y hablando de relaciones, hoy nos enfocaremos en una que marcó un antes y un después: su vínculo con Demet Özdemir. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca de renombre, conocida por su belleza, su talento actoral y su dulzura. Y juntos, Can y Demet protagonizaron una de las series más exitosas de la televisión turca, Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que dejaba a los espectadores suspirando y soñando con un romance que, por suerte, se materializó en la vida real. Durante la filmación de Pájaro Soñador, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las muestras de cariño en redes sociales, todo apuntaba a que algo más que amistad estaba floreciendo entre ellos. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Can y Demet iniciaron un romance que mantuvo a sus fans en vilo y que se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento. Pero como sucede con muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, esta relación llegó a su fin. Y aunque la ruptura fue un golpe duro para muchos, lo que ocurrió después es lo que realmente nos interesa hoy. Porque tras su separación, se rumoreó, se especuló y se filtraron detalles sobre una confesión explosiva, una declaración que Can Yaman le habría hecho a Demet, algo que dejó a todos boquiabiertos. La confesión en cuestión giraba en torno a los sentimientos de Can por Demet, pero también revelaba una faceta desconocida del actor. Al parecer, Can habría expresado su profunda admiración por Demet, su cariño y la intensidad de sus sentimientos. Pero lo que más sorprendió a todos fue la sinceridad con la que Can habría hablado sobre sus miedos, sus inseguridades y su temor a perderla. Una vulnerabilidad que hasta ese momento pocos conocían. Es importante señalar que, como con toda información relacionada con la vida privada de las celebridades, la fuente y la veracidad de esta confesión son difíciles de confirmar al 100%. Sin embargo, los detalles que han trascendido, las reacciones de las personas cercanas a ellos y el contexto en el que se produjo esta confesión, sugieren que algo de verdad hay en esta historia. Se dice que esta confesión tuvo lugar en un momento de alta tensión emocional entre ellos, un momento en el que ambos estaban lidiando con los desafíos que conlleva una relación expuesta a la opinión pública y a las presiones de la fama. Can, conocido por su carácter impulsivo y apasionado, habría soltado todos sus sentimientos, sin filtros ni reservas. Y aunque no se sabe con exactitud qué palabras utilizó, lo que sí se sabe es que su declaración fue intensa, conmovedora y llena de sinceridad. La confesión, según los rumores, no solo se centró en el amor que Can sentía por Demet, sino también en la decepción y el arrepentimiento que sentía por ciertos comportamientos o decisiones que pudieron haber contribuido a la ruptura. Parece ser que Can reconoció sus errores, mostrando una madurez y una capacidad de autocrítica que sorprendió a muchos. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta confesión? Pues, aunque no logró revivir la relación entre Can y Demet, sí dejó una marca en la historia de su romance. Para muchos, esta confesión demostró la humanidad de Can, su capacidad de amar y de sufrir. Y lo acercó aún más a sus fans.
Mostró que detrás de la imagen del hombre perfecto se esconde una persona real, con emociones, miedos y vulnerabilidades. Además, la confesión de Khan ayudó a entender mejor las dinámicas de su relación con Demet, revelando aspectos que hasta entonces eran desconocidos. Nos permitió comprender la complejidad de sus sentimientos y los desafíos que enfrentaron como pareja. Es importante mencionar que a pesar de la ruptura, tanto Khan como Demet han continuado con sus carreras, consolidando su éxito y demostrando su profesionalismo. Ambos han encontrado nuevos amores y han seguido adelante con sus vidas, pero la huella de su relación sigue presente en la memoria de sus fans. En resumen, la confesión de Can Yaman a Demet Özdemir es una historia llena de pasión, amor, decepción y arrepentimiento. Una historia que nos demuestra que incluso en el mundo de la fama, los sentimientos humanos son universales. Y aunque los detalles precisos de esta confesión son difíciles de verificar, lo que sí queda claro es que marcó un antes y un después en la relación entre ambos actores, revelando una faceta más humana y vulnerable de Can Yaman. Y bien, ¿qué les pareció esta explosiva confesión? ¿Los dejó sin aliento como a mí? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que la confesión de Can fue un acto de valentía? Déjenme saber sus pensamientos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y secretos del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hola de nuevo, queridos seguidores. Es un placer estar aquí una vez más. Como saben, en nuestro canal nos dedicamos a desentrañar los secretos, las historias y los dramas que se esconden tras bambalinas de las telenovelas turcas que tanto amamos. Y hoy, como ya anticipé, vamos a profundizar en una de las historias más comentadas y debatidas del mundo del espectáculo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos hablado de la confesión de Can, de esa declaración que sacudió los cimientos de su relación, pero hoy quiero llevarlos más allá. Vamos a analizar en detalle el contexto, las posibles causas de la ruptura, las reacciones de los involucrados y, por supuesto, el impacto que tuvo esta confesión en sus carreras y en la percepción pública de ambos actores. **** El ascenso meteórico de Erkenci y la chispa del amor ****. Para entender la magnitud de la confesión, es esencial recordar el contexto en el que se conocieron y enamoraron Can y Demet. Erkenci fue un fenómeno televisivo. La serie, con su trama romántica y divertida, supo conquistar al público turco y rápidamente trascendió fronteras. La química entre Can Yaman en el papel de Can Divit y Demet Özdemir como Sanemaiden era electrizante. Los fans desde el primer episodio se enamoraron de la pareja y soñaban con que ese amor, que veían en la pantalla, se trasladara a la vida real. Y para alegría de muchos, los rumores se confirmaron. Can y Demet comenzaron a salir. Las revistas del corazón y las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, escapadas y gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. La pareja era, sin duda, una de las más queridas del momento. **** La presión de la fama y las expectativas ****. Pero la fama tiene un precio. Y la presión de ser una pareja pública, constantemente observada y juzgada, puede ser abrumadora. Las expectativas de los fans, los comentarios malintencionados, las críticas, todo eso, sumado a las propias inseguridades y dinámicas de la relación, pudo haber contribuido a desgastar el vínculo entre Can y Demet. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la vida privada se convierte en un bien público. Cada paso que dan los famosos es analizado, comentado y sometido a escrutinio. Esto puede generar tensiones y conflictos que en una relación normal, podrían resolverse de manera más privada. **** La ruptura, rumores y conjeturas ****. La ruptura de Can y Demet fue, obviamente, un duro golpe para sus fans. Aunque los motivos exactos nunca fueron confirmados públicamente, las especulaciones no tardaron en surgir. Se habló de diferencias de carácter, de incompatibilidad de agendas, de celos y de otras posibles causas. Lo cierto es que en el mundo del entretenimiento, las rupturas suelen ser complicadas.
A menudo hay que tomar decisiones difíciles, como seguir trabajando juntos, enfrentarse a preguntas incómodas en entrevistas y lidiar con el escrutinio constante de los medios de comunicación y las redes sociales. *** La confesión, un acto de sinceridad o una estrategia, ***. Y es en este contexto de ruptura y especulaciones donde surge la famosa confesión de Can Yaman. Según los rumores, el actor habría expresado a Demet sus sentimientos más profundos, incluyendo su admiración, su cariño y, sobre todo, su arrepentimiento por ciertas acciones que pudieron haber contribuido a la ruptura. Ahora bien, ¿qué impulsó a Can a hacer esta confesión? ¿Fue un acto de sinceridad, una necesidad de expresar sus sentimientos sin filtros? ¿O fue tal vez una estrategia para limpiar su imagen o para intentar recuperar la relación? Es imposible saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad. Sin embargo, el hecho de que la confesión haya sido tan comentada y que haya revelado una faceta más vulnerable de Can, sugiere que hubo un componente de sinceridad. Es probable que en medio del dolor y la confusión de la ruptura, Can sintiera la necesidad de expresar sus verdaderos sentimientos, de mostrar su lado más humano y de asumir su responsabilidad en lo sucedido. Análisis de la confesión. ¿Qué reveló? La confesión, según los rumores, habría revelado varios aspectos importantes. Admiración y amor. Can habría expresado su profunda admiración por Demet, destacando su talento, su belleza y su personalidad. También habría reafirmado sus sentimientos de amor y cariño, dejando claro que la quería y que la echaba de menos. Miedos e inseguridades. Uno de los aspectos más sorprendentes de la confesión fue la revelación de los miedos e inseguridades de Can. Habría hablado de su temor a perder a Demet, de su miedo a no ser lo suficientemente bueno y de su vulnerabilidad ante las críticas y la presión de la fama. Arrepentimiento. Can habría reconocido sus errores y se habría arrepentido de ciertas decisiones o comportamientos que pudieron haber afectado la relación. Habría asumido su responsabilidad en la ruptura y habría mostrado una genuina intención de enmendar sus errores. El impacto en la imagen de Can Yaman. La confesión, independientemente de sus motivaciones, tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Can Yaman. En un mundo donde los famosos suelen mostrar una imagen de perfección y control, la confesión de Can lo humanizó. Mostró que detrás del galán irresistible había una persona real, con emociones, miedos y vulnerabilidades. Esto, paradójicamente, lo acercó aún más a sus fans. La gente se sintió identificada con su dolor, con su arrepentimiento y con su capacidad de amar y de sufrir. La confesión demostró que Can no era solo una cara bonita, sino también un hombre con sentimientos y con la capacidad de reflexionar sobre sus errores. Demet Özdemir. Reacciones y silencio. En cuanto a Demet Özdemir, su reacción ante la confesión de Can fue, en gran medida, el silencio. La actriz, conocida por su discreción y su profesionalismo, prefirió no hacer comentarios públicos sobre el tema. Sin embargo, su silencio no significó necesariamente indiferencia. Es probable que en privado, haya tenido sus propias reacciones y reflexiones sobre lo sucedido. Es importante respetar la decisión de Demet de no hablar sobre el tema. Cada persona tiene derecho a gestionar sus propias emociones y a decidir cómo afrontar una situación delicada como esta. El legado de la relación Can y Demet. A pesar de la ruptura, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó un legado duradero. Su química en Erkencikus conquistó al público y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, y mantuvo a sus fans al borde del asiento. La confesión de Can, por su parte, añadió una nueva capa de complejidad a su historia. Reveló una faceta más humana y vulnerable del actor, y nos permitió entender mejor las dinámicas de su relación. Superaron sus diferencias. Después de la ruptura, ambos actores continuaron sus carreras, consolidando su éxito y demostrando su profesionalismo. Es importante recordar que aunque hayan seguido caminos separados, la huella de su relación sigue presente en la memoria de sus fans. Ambos han rehecho sus vidas amorosas y parecen haber encontrado la felicidad. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç y Can actualmente mantiene una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta.
Esto nos demuestra que aunque el amor entre ellos no prosperó, ambos han logrado superar sus diferencias y seguir adelante. Conclusión. Un romance inolvidable y una confesión que marcó la diferencia. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, con su explosiva confesión, es una de esas historias que trascienden el mundo de la farándula y nos conectan con la universalidad de los sentimientos humanos. Una historia de pasión, amor, decepción, arrepentimiento y sobre todo, de crecimiento personal. La confesión de Can, independientemente de sus motivaciones, fue un acto de valentía. Reveló su lado más vulnerable y nos permitió entender mejor las complejidades de su relación con Demet. Y ahora, queridos seguidores, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la confesión de Can? ¿Creen que fue un acto sincero o una estrategia? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de las últimas noticias, chismes y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y revelaciones del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.